Hola, buenos días a todas y a todas. Gracias primero que nada al comité organizador y al comité científico por esta primera conferencia ibérica de sociología para la educación que se está desarrollando ahora mismo en Lisboa. El tema que traigo está dentro de la línea temática de recomposiciones de trabajo y de la profesión docente. Y mi tema es el desarrollo profesional del profesorado ecuatoriano en el marco de reforma política educativa. Primero que nada, decirles que la comunicación que voy a presentar recoge y expone los lineamientos que el gobierno ecuatoriano viene desarrollando a través de las políticas para mejorar la calidad de la enseñanza y sobre todo aquellas acciones que tienen que ver con la mejora, capacitación y profesionalización de los docentes. Cabe mencionar que si la capacitación y el mejoramiento de los docentes son elementos primordiales para garantizar la calidad de la educación, sirva de reflexión y preguntarnos cuáles son esas políticas educativas y las metas del gobierno ecuatoriano para mejorar la calidad de la enseñanza y cuáles son esas acciones. Bien, pasaremos a presentar el índice de lo que vamos a tratar, los temas de hoy. En un primer apartado haremos un breve análisis de la realidad educativa ecuatoriana. Luego pasaremos a plantear cómo se ha fundamentado un nuevo modelo educativo nacional, sobre todo entendiendo desde la unidad, multiculturalidad y plurinacionalidad que caracteriza al territorio ecuatoriano. En un tercer apartado hablaremos sobre políticas educativas y formación del profesorado dentro de los institutos pedagógicos y universidades desde donde se forman a los profesionales. Y en un último apartado, y muy brevemente, hablaremos sobre los convenios internacionales que también están estrechamente relacionados con este tema, con la formación de los docentes. Sirva de introducción lo que nos menciona Proeduca en el año 2004, cuando nos dice que hablar de desarrollo profesional más que de formación o capacitación es un giro importante en el debate educativo de los últimos años. Significa pensar en los docentes como autores y actores de los procesos educativos, como sujetos de aprendizaje y desarrollo permanente, como protagonistas de esa gran tarea social que es la educación. Bien, pasaremos pues al primer punto que tiene que ver con la realidad del profesorado y las instituciones formadoras. El marco que caracteriza o que de alguna manera influye a esta realidad de la formación del profesorado también tiene que ver con la Constitución ecuatoriana del año 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 y en su última versión 2017, de la que más adelante comentaré. Si bien es cierto, innovar en los procesos también educativos, en la mejora de la calidad de enseñanza, requiere tiempo para implementar, desarrollar y apropiarse, ¿no? Y en ese sentido, los actores, en este caso los profesores, adquieren un papel importante para justamente desarrollar e implementar, adaptar y apropiar esas políticas educativas. Cabe también preguntarnos cómo avanzamos a un proceso de reforma educativa sin crear colectivos excluidos, ¿no? Y cómo reconocemos la labor de los docentes como actores y autores dentro de esa reforma de política educativa. Bien, en este sentido también habría que hablar las instituciones formadoras y qué contenido se está dando, ¿no? Solo mencionar muy brevemente algunas características que tienen que ver con las instituciones formadoras y que lo menciona, además, lo recoge un informe de la UNESCO del año 2004. Cuando nos dice que no existe una política unitaria en cuanto a estas entidades o instituciones públicas, es decir, hay libertad de cátedra y por tanto no hay unos criterios específicos o unificados a la hora de formar a los docentes. Por otro lado, la formación inicial básica corresponde a los institutos o correspondía a los institutos pedagógicos
y la formación en educación media correspondía a las universidades. Si bien, pese a que ha habido una formación de profesionales a través de las facultades de Filosofía y Ciencias de la Educación, se podría decir que la calidad de la enseñanza ha ido mejorando a lo largo de estos años, los resultados nos dan el significado contrario, ¿no? En este sentido, el sistema de medición de logros en las áreas de lenguaje, comunicación y matemática demuestra que ha habido un decrecimiento en la calidad de la educación. Y por último, mencionar que el Ministerio de Educación en el año 2008 comparte responsabilidades de la educación con la sociedad y la familia. En este sentido, también habría que analizar cómo se ha estado dando esos procesos de participación ciudadana dentro del marco de política educativa. No me detendré mucho tiempo en cuanto a cifras del personal docente, simplemente decir que del total de 179.584 maestros que comprende desde el año 2000-2001, más del 80% tenían título docente y el 19% sin título, ¿no? De ese total, el 60% laboraba en zonas urbanas y el 30% en zonas rurales. En cuanto al apartado de educación especial, el Plan Nacional de Educación para Todos del 2003 nos da cuenta de este apartado, en donde dice que se formaron a más de 5.000 maestros. Bien, ¿qué ha pasado con el mejoramiento de los recursos humanos? En este caso, el profesorado ecuatoriano. El marco general tiene que ver con la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, en donde recoge que es el Ministerio de Educación el responsable del desarrollo del sistema de capacitación y mejoramiento docente, ¿no? En este sentido, también recoge que es obligatorio esta capacitación y formación. Bien. La Ley de Carrera de Escalafón Docente recoge también que existen 10 categorías para ir mejorando también no solo el reconocimiento de la carrera docente, los años docentes, sino también los pluses que pueden ir adquiriendo los profesores en la medida que van subiendo de categoría. En cuanto a sí cabe mencionar también las connotaciones sociales y la baja remuneración salarial que han tenido años anteriores, y esto también ha repercutido ya que los profesores se han visto obligados también a hacer otras tareas o a buscar otros trabajos para poder tener una remuneración salarial acorde a poder mantener su situación familiar y personal. Bien. Existe un informe que se hizo un análisis entre los países de Ecuador, Venezuela y Colombia en cuanto a la capacitación de los profesionales, la situación de la formación docente inicial y en servicio. Recoge que Ecuador es el país que no impulsaba la investigación, el desarrollo de innovaciones educativas y de experiencias en el aula como parte de ese reconocimiento o procesos de mejora de la profesión. Bien, pasaremos pues a un tercer punto que tiene que ver con los compromisos en la educación, ¿no? ¿Cuáles son? Prácticamente vienen a ser los mismos que son los acuerdos internacionales y que marcan las directrices o los retos de los países, de los Estados-nación. En este sentido, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, la Conferencia de las Américas de Educación para Todos. Bajo este marco, el Ecuador plantea un plan decenal de educación del Ecuador que comprende el 2006-2015, en donde se establece una serie de objetivos estratégicos y específicos y unas metas hacia dónde caminar, ¿no? No vamos a hablar de todos los objetivos estratégicos, sí nos parece interesante recoger dos principalmente que tienen que ver con el marco curricular, en donde se recoge la reforma y consolidación curricular, por otro lado la forma como se articulan los niveles de los sistemas educativos, del sistema educativo, y cómo se adapta o se adecua la realidad también social, cultural y lingüística de la población ecuatoriana. Por otro lado estaría el marco de talento humano
que está directamente relacionado con la renovación y la formación inicial de los docentes y la contribución a la mejora de calidad de los mismos, ¿no? No me detendré más en cuanto a los objetivos específicos, sin mencionar la política 7, que tiene que ver con la revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida. Y por último, en este apartado, mencionar el máster internacional en formación especializada del profesorado. En la búsqueda de la mejora de la capacitación de los docentes ecuatorianos, el Ministerio de Educación, en abril del 2014, firmó un acuerdo con Fundación Universidad.es y universidades españolas, entre ellas la Complutense, la Universidad de Educación a Distancia, la Universidad Autónoma de Barcelona, para dar formación dentro de este máster internacional a los docentes que ya están trabajando en el territorio ecuatoriano. Es un programa piloto, las maestrías son semipresenciales y el máster es un título conducente a la obtención del título oficial. O sea, es decir, que todavía faltaría una etapa más para poder obtener ese máster oficial. Bien, dentro de ese mismo acuerdo, el Ministerio de Educación refiere a la creación de la Universidad Nacional de Educación que tiene que ver con la formación del talento humano, ¿no? Y así, por ende, mejorar los niveles de investigación, los científicos y los tecnológicos de la población y sobre todo de los docentes. Así también recoge el Plan Internacional de Captación y Selección de Educadores, que de alguna manera viene a decir que invita a otros profesionales a participar en esta captación de profesionales para Ecuador. Bien, muy brevemente, ¿cuál es el modelo de gestión educativa o el Summa Causae Buen Vivir? Bien, mencionar que este modelo está basado prácticamente en dos momentos. Por un lado, el proceso de reforma democrática que viene desarrollando el gobierno ecuatoriano, fundamentado y consolidado desde la diversidad de agendas laborales del gobierno, la agenda social, la agenda medioambiental, las agendas del programa económico, y otros como el Plan de Igualdad de Oportunidades. Y por otro lado tenemos a un Ministerio de Educación que también empezaba un proceso de definición de roles y de responsabilidades en este nuevo sistema de gestión educativa. Bien, pero ¿qué es el Summa Causae o el Buen Vivir? ¿Y por qué de alguna manera está incorporada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y con su nueva edición 2013? Leo muy rápidamente. El buen vivir se planifica, no se improvisa. El buen vivir es la forma que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental. Es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia en el crecimiento económico infinito. De alguna manera, el Summa Causae es la cosmovisión de lo que alguna vez se ha escuchado de la población indígena, y es la visión y la cosmovisión que todos los planes que se desarrollan en territorio ecuatoriano tienen que seguir un lineamiento común, de alguna manera. Es el objetivo hacia dónde caminan todos los planes y el referente. Con esta presentación, y antes de cerrar, queríamos hacer algunos apuntes para concluir, teniendo en cuenta que reconocer la educación como eje del desarrollo humano y social, económico y cultural de la nación es avanzar hacia el reconocimiento prioritario para el desarrollo del mismo. Si bien la historia de lo que nos informan los documentos que hemos investigado es que las políticas educativas pasadas se han hecho de espaldas a las instituciones formadoras del profesorado y también a la sociedad, es decir, a sus destinatarios y a la comunidad educativa, ¿no? Entonces, la pregunta sería también cómo avanzamos hacia una educación para todas y todas, sin olvidar una formación del profesorado y sin olvidar que ese profesorado también es ciudadano y parte de una comunidad.
sirva, sirva de referencia esto y cobra también un papel muy